Elijo estar bien. Elijo GRES. Es presentado por GRES. Elige estar bien. Elige GRES. A un nuevo programa de Elijo Estar Bien, un programa en el que esperamos entregarles herramientas para que puedan mejorar su bienestar. Y queremos agradecer a todos los que nos han compartido sus comentarios, preguntas por las redes sociales. Sigan viéndonos hoy día con un capítulo muy interesante en el que vamos a hablar sobre la inmigración. Así que veamos esta encuesta en la calle. Pucha, yo creo que las personas que vienen a trabajar son un buen aporte, pero por otro lado, no. Pero por un lado sí, así más 50 y 50. Eso es un debate. Yo encuentro que es un sí o un no, ya que yo conozco varios extranjeros que vinieron a dar un aporte, a sumar al país, y otros extranjeros igual que vinieron a restar, a hacer otras cosas indebidas, que no es de nuestra cultura. Entonces encuentro que es un sí y un no. Sí, creo que un porcentaje ha sido un aporte. Por supuesto, la gente que viene de una buena forma, a buscar trabajo, a buscar una mejor vida, pero por otra parte sí tiene su impacto también negativo. Como pueden ver, en la calle hay distintas percepciones. Hay quienes piensan que los inmigrantes no son un aporte para Chile, otros que sí y otros que en realidad responden que, como todas las cosas, depende. Es por eso que hoy día invitamos a Orlando, un venezolano que está viviendo en Chile, para que nos cuente su experiencia. Orlando. ¡Bienvenido! Muchas gracias. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y bueno, viste en la entrevista que habían diversas opiniones respecto de la inmigración. Obviamente hay gente que la cree positiva, negativa, y otra que la pone en un depende, que es como debería ser la respuesta correcta. Queríamos conocer tu experiencia. ¿Llevas cuánto tiempo en Chile? Bueno, mira, primero que nada, muchas gracias por su tiempo y por el espacio. Y bueno, también enviar un saludo a toda la comunidad migrante que trabaja y que día a día se esfuerza por hacer de este país un país mejor, y al mismo tiempo con ese trabajo y esfuerzo apalancar sus vidas, ¿no? Mira, hace 8 años, casi ya, 8 años, tuve la oportunidad de llegar a Santiago, a Chile, para vivir, ¿ok? Ya antes había tenido una pequeña visita. Mi hermana vivía aquí desde hace algunos años antes y me había hablado bastante bien de Chile. ¿Cuánto tiempo llevaba tu hermana antes que tú acá? Mi hermana llevaba antes que yo alrededor de unos 4 o 5 años, ¿ok? Entonces digamos que ella estaba bastante establecida, se había insertado bastante bien, tenía un trabajo bastante agradable, y pues yo hace muchos años tenía la oportunidad de trabajar en una empresa donde me tocó por distintas razones viajar a algunos otros países, conocer Colombia, conocer Brasil. Y bueno, ya la situación política, económica que ya todos sabemos, y de seguridad que hay en Venezuela, nos llevó a muchos a pensar cuál sería ese destino donde estar para poder seguir llevando una vida normal. Y en estos viajes, pues, mi hermana me dijo, mira, ya que estás buscando opciones y estás en ese proceso de comparación y viendo dónde te va mejor, ¿por qué no vienes aquí a Santiago, conoces la ciudad y me cuentas qué tal te parece? Y ahí podemos arreglar algo y te vienes para acá, para Chile, ¿no? Entonces, hace casi 9 años fue esa primera visita acá a Santiago. Yo tuve la fortuna en ese entonces de viajar a Bélgica por el trabajo. Estuve en Bruselas y encontré muchas similitudes en ese entonces a Bruselas con Santiago, sobre todo el centro de Santiago. Relativamente europeo. Sí, correcto. Muy europeo, tal cual. dentro de Latinoamérica, ¿no? Así es. Entonces, eso me pareció fabuloso. Primero, desde el punto de vista estético, me pareció genial. Y la experiencia que yo tuve con las amistades que ya mi hermana había desarrollado fue una experiencia bastante positiva. La gente fue muy acogedora. Y ahí empezamos a ver un poco más, ¿no? Entonces ya investigar un poco. Yo, que soy una persona que se dedica mucho a los números y a ver negocios y esto, entonces me puse a hacer una radiografía del perfil de Chile, ¿no? Había notado que tenía pues ya una reputación que le precedía
con respecto a lo que era su economía. Venía una economía creciente en los años 90 con importantes desarrollos, avances, y que recién comenzaba a tener una población migrante. Entonces, todos estos perfiles dijeron, bueno, parece que es un buen lugar. Yo tuve la oportunidad de venir en pleno invierno y me quedé enamorado de la cordillera a la primera, ¿no? Yo pensé que como venezolano habías pasado mucho frío. No. Amigos, La alguna verdad vez es les que cuesta un poco mucho. Sí. La verdad es que yo disfruto bastante del frío. Entonces, Perfecto. Y cuando vi la cordillera, recuerdo esa primera vez, yo dije, wow, qué espectacular, ¿no? Y ya allí con el tiempo entonces empezamos a hacer los planes, ¿no? Para venirnos acá, empezamos a revisar qué se necesitaba para vivir. Pero en acá. rigor tú tuviste un soft landing, un Correcto. aterrizaje muy suave, porque no es el venezolano que sale de Venezuela buscando un destino Sí. y no tiene, y se viene con una mano por delante y otra por detrás a tratar de emprender, digamos. Bueno, mira, digamos que en comparación a como muchos de mis compatriotas llegan al día de hoy, puede considerarse un soft landing, ¿no? Pero la verdad es que, la verdad del caso es que yo recuerdo que trabajando para esta empresa, primero había intentado migrar a otro país, a la vecina Perú. Y ahí recuerdo que no me fue tan bien. Y ahí fue donde la opción de Chile cobró todavía más fuerza. Ajá. ¿Ok? Y yo siempre cuento esta historia. Yo cuando llegué al aeropuerto de Santiago, ¿te acuerdas que te había dicho que había venido antes con mi hermana? Sí. Mi hermana me había regalado un billete de 10,000 pesos para que lo tuviera de recuerdo y me animara, ¿no? Ajá. Cuando llegué a Chile, por la situación económica que habíamos estado pasando ya en Venezuela, yo llegué con esos 10,000 pesos a Chile. Wow. Ese fue mi capital. Wow. Y recuerdo que gracias a que mi hermana ya vivía acá, mis primeras experiencias fue dormir en un sofá que compartía con un gato. y el gato me odiaba. En serio, es que venía a ocuparle su sofá. Porque le venía a ocupar su sofá. ¿Ok? Entonces fue bastante difícil, sobre todo al principio, porque cuando quieres hacer las cosas de manera ordenada, de manera correcta, las cosas son más difíciles. ¿Ok? Entonces, en ese entonces, pues la migración todavía venezolana no había comenzado con mucha fuerza, pero ya muchas cosas, la burocracia detrás de sacar los papeles siempre te juega en contra. La sobre permanencia, poder trabajar. Todo correcto, eso, sobre sí. todo eso, Sí. poder trabajar rápido, ¿no? Entonces, eso te juega en Que es contra. una necesidad. ¿Sufriste, Obviamente. ¿Te sientes que sufriste discriminación? ¿Te sentiste discriminado? Mira, al principio la verdad es que fue todo lo contrario, ¿ok? Recuerdo que para esa época teníamos un recibimiento bastante cálido, ¿ok? Esa primera... En tu comunidad venezolana. No solamente, y también Y la en el comunidad país. En el chilena. país también. A ver, sucedía algo que en todos los fenómenos migratorios sucede. Cuando estos países empiezan a tener estas situaciones importantes, las primeras personas en salir son las que primero pueden. Lógico. Entonces las que primero pueden tienen un perfil distinto al resto de los Obvio. migrantes. Entonces, los migrantes que empiezan a venir en las segundas, terceras olas son personas todavía con muchos menos recursos. Entonces era bastante apreciado porque, bueno, yo había tenido la oportunidad de tener cierta educación en Venezuela, había logrado sacar mis papeles, un trabajo estable, y esto me permitía, pues, obviamente recibir algunos elogios de la comunidad. Lamentablemente, pues, las cosas fueron cambiando, los procesos migratorios tienen una respuesta al final, tú lo decías, depende. ¿Son buenos o son malos? Depende. ¿Ok? Y son dolorosos. Son dolorosos, incluyen un dolor para el que se va Para yendo todo por Sí, parejo y para el que caen recibe. por poco Justamente. en ¿Ok? toma. Sí, sí. Entonces ese dolor, sobre todo al inicio, pues obviamente empieza a crear situaciones. ¿Ok? Afortunadamente, todas las personas con las que yo he contado me han brindado la mano y hoy nos siguen brindando muchísimo el apoyo. Tengo muchísimas personas a quien todavía estimo, recuerdo y nos tratan de manera maravillosa. Y personas que hoy por hoy todavía nos siguen extendiendo la mano y afortunadamente son la mayoría. ¿Ok? ¿Estás agradecido de Chile? Sí, definitivamente. Sí, eso es un sí rotundo. La Y verdad. por eso te están nacionalizando chileno. Así es, correcto. Mira, ya después de 8 años acá, haber desarrollado nuevas amistades, habernos encontrado con otras, ¿okay? Que teníamos tiempo que no veía, que vinieron acá. Mira, yo siempre digo, la nacionalidad, cuando es por nacimiento, es algo que te llega porque te llegó, naciste en un lugar y todo lo demás.
pero es distinto cuando tú decides qué nacionalidad tener. Nosotros escogimos a Chile como un lugar para vivir. ¿Sientes que el bienestar financiero es algo que es una base importante a tener presente en la vida para poder desarrollarse? Sin duda, sin duda. A ver, cualquier plan que exista sin tener un sustento financiero es solo un plan. O sea, lamentablemente, independientemente de la ideología que cualquiera pueda tener, bien sea política o cuáles sean los preceptos económicos que también siga, pues para todos es importante el dinero. Los recursos son importantes. Y cualquier cosa que no tenga un apalancamiento en recursos económicos, pues van a ser solamente un plan. Para todos lo necesitamos. Y la forma de obtenerlos pasa también por ahí, por ese plan. Entonces sí, definitivamente es muy importante. Y es por eso también que los procesos migratorios pasan, precisamente porque la gran mayoría de las personas que llegan a un país llegan en búsqueda de un trabajo, para que ese trabajo financie sus vidas. Sí, y sin un plan, con un sueño, que a lo mejor no es lo que encuentras. Nosotros tuvimos, cuando lanzamos el método GRES, un venezolano que trabajaba con nosotros a nivel remoto, ¿te acuerdas? Que nos llevaba a las redes sociales. Sí. Y tenemos el orgullo de decir que gracias a nosotros, con nuestro trabajo, él se pudo venir a Chile a vivir. Porque era un poco lo mismo. También contribuimos con eso indirectamente a traer a Ricky, que era una muy buena persona. Saludos, José Antonio. Así que trajimos a alguien y contribuimos con ese granito de arena de, como decía al principio, si quieres cooperar y quieres ayudar y quieres desarrollarte y ayudar al país que se desarrolle, efectivamente las puertas están abiertas. Sí, no, definitivamente. Y eso es una de las cosas una de las discusiones que tengo yo junto a mi esposa durante bastante rato. ¿Qué cosas podemos hacer por alguien más, por algo que contribuya a lo que estamos haciendo? Para que el día a día no sea eso, solo un día a día. Solo un día a día y solo un vivir, un pasar. Correcto, es encontrar un propósito. Un propósito, un porqué. Correcto. Sí, un para qué más que nada. Así es. ¿Y lo encontraron? ¿Cuál es tu propósito? Mira, definitivamente mi primer propósito acá en Chile era establecerme acá. ¿Okay? Y la verdad que debo decir que las cosas que he logrado acá no las imaginé lograrlas nunca. ¿Okay? Yo siempre le digo, a ver, en ocasión de todos los acontecimientos que han sucedido en Chile en los últimos 5 años, siempre les recuerdo a todos, recuerden que Chile es un gran país y está mucho mejor que otros países. Tomemos esto como base para seguir hacia adelante y siempre hacia adelante. Las oportunidades, el desarrollo que ha alcanzado Chile en tan poco tiempo en los últimos años es impresionante. Podemos debatir la cantidad de cosas que falten por hacer y de cómo deban hacerse, pero no podemos negar que Chile ha avanzado muchísimo en los últimos años y que gracias a Dios todo esto ha sucedido en paz y que ojalá todo esto siga manteniéndose así. América Latina suele tener las tentaciones de irse por caminos alternos, ¿okay? Para lograr las cosas. Y Chile afortunadamente lo ha logrado en el camino de la paz. Partamos de eso, de lo que hoy tiene un gran país, tiene una gran sociedad, universidades estupendas, es un sistema que viene funcionando bastante bien, muy perfectible y con muchas cosas que podamos hacer, nuevamente indistintamente de la ideología, pero hay una buena base para seguir hacia adelante. Y aquí yo he logrado cosas que la verdad no tenía idea que pudiera haber logrado. Está de más preguntar, ¿eres feliz en Chile? Sin duda, sin duda. Querido Orlando, muchísimas gracias por venir. Te queremos hacer un regalo multivital, muchas gracias. Q10, que es una formulación de vitaminas de la A a la K más Q10, muy bien. colina, inositol, para que alimente tus números y estés mejor. Excelente. ¿Okay? Así que bueno, muchas gracias. Un gusto venir por acá. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y ustedes gracias. No se vayan. Bueno, primero que nada, decirle a toda la población migrante que está en Chile que sepamos siempre aprovechar el país que nos ha abierto las puertas. Puedo entender que la realidad para muchos es difícil, para algunos es un poco más fácil, pero para aquellos que la están teniendo un poco más difícil que el resto, pues confíen en que las cosas eventualmente están bien. Estamos en un buen país, son mucho más las personas que
aprecian todo lo que nosotros estamos haciendo acá, todos los aportes que tenemos y muchas personas dispuestas a brindarnos la mano. Siempre haciendo las cosas de manera correcta, pues vamos a conseguir muchísimas cosas. Así que a todos un gran abrazo y a todos los que estén luchando por sus sueños, ojalá lo alcancen. Soy Orlando Nadales y elijo estar bien. ¿Sabías que las frutas y las verduras ya no aportan los mismos micronutrientes que hace 70 años atrás? Esto se debe al exceso de producción, el exceso de uso de fertilizantes y el exceso de uso de pesticidas. Si tienes dolores, posiblemente puede ser déficit de micronutrientes y no necesariamente una condición. Te quiero invitar a conocer la primera línea de suplementos de etiqueta limpia, que no contienen celulosa, talco, harinas, maltodextrinas y un montón de otros rellenos que no son ni vitaminas ni minerales. Pagar por rellenos a precio de vitaminas es muchísimo más caro. Ingresa en www.thegressway.cl y descubre las formulaciones que desarrollamos para ti. Ya estamos de vuelta en Elijo Estar Bien. Y antes de pasar a nuestra próxima invitada, Vamos con la siguiente encuesta. Pucha, yo creo que las personas que vienen a trabajar son un buen aporte, pero por otro lado, no. Pero por un lado sí. Así más 50 y 50. Eso es un debate. Yo encuentro que es un sí o un no, ya que yo conozco varios extranjeros que vinieron a dar un aporte, a sumar al país, y otros extranjeros igual que vinieron a restar, a hacer otras cosas indebidas, que no es de nuestra cultura. Entonces encuentro que es un sí y un no. Sí, creo que un porcentaje ha sido un aporte, por supuesto la gente que viene de una buena forma, a buscar trabajo, a buscar una mejor vida, pero por otra parte sí tiene su impacto también negativo. y ya estamos de vuelta y tenemos invitada a Carolina Trejo. Ella es venezolana y es preparadora física. ¿Qué tal, Carolina? Muchas gracias por venir. Hola, buenas tardes, gracias. Hola, muy buenas. Bueno, queríamos conversar contigo respecto del bloque que estamos viendo en este programa, es la experiencia que han tenido los inmigrantes viniendo a Chile. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia llegando a Chile desde Venezuela? Bueno, yo había venido a Chile en el 2013 de vacaciones y me enamoré. Me enamoré de Santiago. Y dije, oye, es un país, una ciudad, porque realmente conocí Santiago, bien moderna, muy limpia, muy ordenada, y eso me gustó. Después me fui a Venezuela con mis proyectos y bueno, todo empezó como a desmejorar allá y bueno, salió la oportunidad de ir con mi esposo a Perú por trabajo. Y bueno, de ganar $10, empecé a ganar $500, el cambio fue total, así que decidimos migrar y creo que fue en el momento más indicado porque fue el momento más crítico en Venezuela en el 2017. Vivimos un año en Perú, gracias a Dios pude trabajar y ejercer mi profesión allá. Trabajé en la Municipalidad de San Isidro en Lima, casi un año, y luego decidimos venirnos a Chile porque había más oportunidades de trabajo, sobre todo para mi esposo, para su área. Y bueno, aquí estamos. Duré aproximadamente un año y medio con mi hijo en Venezuela antes de traerlo hacia acá, porque queríamos que cuando él llegara estuviéramos más estables, con trabajo, con los papeles, o por lo menos ya en camino el tema de la residencia. Así que cuando nos sentimos seguros con mi hijo de traerlo, ahí fue difícil vivir un año y medio sin mi hijo cerca, pero bueno, valió la pena. ¿Con quiénes son tus consultantes, para no decir clientes? Sí, bueno, yo me he desarrollado en una variedad del entrenamiento y la actividad física. He trabajado con embarazadas, adulto mayor, personas con condiciones de salud, síndrome metabólico y este tipo de cosas, obesidad, y con deportistas. Pero mi pasión es la salud. Entonces, todo lo que tiene que ver con condiciones de salud, fibromialgia, adulto mayor, embarazadas, me fascina. Y bueno, el adulto mayor es como, de verdad me estimula mucho trabajar con ellos, porque es darle un segundo aliento, es como darle
significar su vida, porque normalmente cuando ya jubilamos, parece mentira que la palabra es júbilo y no lo es. No, sí, Culturalmente bueno, sí. no es un júbilo para ellos, es como que se acabó. Y no, realmente es donde ellos pueden aprovechar a hacer cosas que no hacían cuando estaban jóvenes porque tienen que trabajar, estudiar, tener familias. Entonces, la idea es poder como motivarlos por un tema de salud, obviamente, pero también por un tema psicoemocional para que ellos puedan integrarse un poco más y sean un poco más independientes. En general, en Venezuela trabajaste también con adultos mayores, en Perú también lo Sí, hiciste. en Venezuela sí, pero no tan directo. Trabajaba con grupos grandes. Dale. En Perú empecé a trabajar con diferentes grupos etarios en el gimnasio, y en Chile también particular, voy a domicilio, y también en el gimnasio. De hecho, en el gimnasio pasa algo que, claro, un adulto mayor tiene condiciones de salud que hay que tomar en cuenta. No es 3 series, 8 repeticiones y ya, sino hay que tomar en cuenta otros factores que son importantes. Entonces, su condición de salud, cómo fue su vida, tuvieron vida deportiva, este tipo de cosas. Entonces, normalmente no le prestan mucha atención en los gimnasios, sobre todo en los gimnasios grandes, al adulto mayor, porque O sea, no yo es creo como que el hecho ya que un adulto lamentablemente. mayor llegue a un gimnasio Sí, ya es sí, culturalmente no es tan, No. ¿cierto? No es tan, Normal. yo creo que hoy en día se está partiendo con eso Sí. justamente porque se están dando cuenta Sí. de que en realidad necesitan eso, necesitan moverse Sí. para llegar a una edad mayor moviéndose bien, autovalentes en el fondo, ejercitándose. Entonces es algo que yo creo que es un cambio que se está dando Sí. en estos tiempos, que antes no se veía, ¿no? Exacto, cada vez es más, y eso me contenta, porque se está incentivando a que el adulto también haga actividad física, y no solo una actividad física de natación y ya, que normalmente se manda los médicos, no, bueno, haga solo natación, sino que también puede incorporar entrenamientos de fuerza, que es tan importante para esta edad, para todos, pero esta edad es súper importante, y que puedan hacer otras actividades, integrarse y que se sientan como capaces de poder hacer otras cosas. Para quienes están en la casa viéndonos y eventualmente están sentaditos y no se están moviendo mucho, o se sienten que ya como que se les pasó el cuarto de hora y no hay nada mucho más que hacer, ¿por qué no nos cuentas la percepción o lo que tú has visto con tu experiencia respecto de personas que no se mueven y las condiciones que tienen y cómo se limita la vida, versus de personas que se empiezan a mover, aunque incluso sea más tarde? Yo creo que el sedentarismo es realmente la causa de muchas enfermedades. Entonces, más que envejecer, el problema está en el sedentarismo. Porque, bueno, también hago en clases de pilates, yo veo adultos mayores que tienen mucho más estabilidad, movilidad, flexibilidad y fuerza que gente mucho más joven. Y tiene que ver con eso, con el sedentarismo. Entonces, va más por allí. Entonces, no es como que, es que estoy envejeciendo, entonces ya no voy a poder hacer esto. No, sí, la edad es un número, realmente. Justamente, Sí, claro. sí. Lo que se va adaptando es al estilo de vida de la persona, sus actividades, su tipo de trabajo. Todo eso se tiene que ir adaptando al entrenamiento, pero no es por solo la edad, al menos que tenga alguna condición de salud. Y ahí el entrenamiento se tiene que adaptar a la condición de salud y no al revés. No el alumno. Pero tampoco es un eso. impedimento, No, también es para algo nada. que justamente Sí. a lo mejor justo por la Sí, condición sí. se debe fomentar en el Sí, fondo. y lo bonito de ahora es que es multifactorial el tema del entrenamiento, porque se trabaja de la mano con los kinesiólogos, con una visión un poco más amplia de solo como hacer terapias como más pasivas, incorporar más bien actividad física, y después lo retomamos nosotros como preparadores físicos y vamos integrando que la persona y educando que la persona necesita hacer entrenamiento aeróbico, entrenamiento de fuerza. Justo, más que sea solamente un tratamiento, a lo mejor por algo que tuviste, es que después también sigas con un plan y sigas haciendo algo constante en el tiempo, que no lo veas como ya me mejoré y con esto estamos, sino que todo lo contrario, ¿cierto? Dentro de la experiencia que tienes con las personas que has atendido en todo el mundo, ¿dirías que las personas que se ejercitan son más felices? Sí, totalmente, y empezando por mí. Sí, realmente cuando uno hace actividad física,
es un entrenamiento psicofísico. Entonces se trabaja la parte emocional, el músculo es un órgano endocrino, entonces libera hormonas que estimulan la felicidad, que estimulan la desinflamación de muchos de nuestros órganos y de condiciones que vamos empezando a tener de salud. Y cuando hacemos ejercicios, bueno, nos sentimos mejor, nos sentimos con más ánimo, enfrentamos mejor la vida, nos autorreafirmamos porque vemos que ya no puedo hacer 8, ya puedo hacer 10 repeticiones, o estoy más fuerte, levanté más. Entonces sí. Entonces yo creo que va por ahí, con un buen entrenamiento, una buena guía, que es importante, y no tanto ese a mí realmente no me gusta la frase no pain no gain, sino que seamos más compasivos y empáticos con nosotros mismos, y la idea es que nos movamos y que disfrutemos el entrenamiento, porque eso va a hacer de que tengamos adherencia, que lo hagamos todos los días y que lo disfrutemos. Y yo creo que ahí está como el sentido de entrenar. Si alguien no hace nada, todo sedentario, y dice, te escuchó, eres una hada, está aquí, le faltan las alitas, y quisiera inspirarse, ¿cómo podría alguien que a lo mejor tampoco tiene las ganas ni la capacidad de ir a un gimnasio, cómo podría alguien en la casa empezar a moverse? Sí, bueno, hay muchas formas. De hecho, gracias a la tecnología, existen aplicaciones donde uno puede descargar como un plan de entrenamiento, con videos, con fotos. Que están hechas para estar en la casa sin equipo, sin nada. Exacto, para que puedas entrenar en el tiempo que puedas. Ajá. Eso es una. También está el entrenamiento online o por Zoom, que con el tema de la pandemia nos dimos cuenta que se podía hacer. Entonces, yo tengo alumnos a las 6 de la mañana por Zoom, entonces es bonito porque entrenan y después se van a trabajar y me dicen, profe, de verdad que sola no lo hubiese podido hacer. Entonces, hay para todo. Yo creo que genera como además esta comunidad que es como vamos todos, cómo no voy a ir si van a ir los demás. Entonces, de alguna manera se hace más fácil. Sí, yo creo que además, como en todas las cosas, cuando las empiezas a adoptar, al principio cuesta, a lo mejor te tienes que obligar, pero una vez que ya lo empieza tu cuerpo a sentir, también lo empiezas a necesitar, ¿no? Sí, entonces depende de la persona, de lo que quiere y necesita la persona. No, Caro, yo necesito que vengas, que me motives, que conversemos. Yo soy muy de piel, yo necesito conectar con mi gente, saber cómo se sienten en el día. No, obviamente tengo una planificación de entrenamiento, pero me gusta escuchar. Hoy, ¿cómo te sientes? No, mira, tú un día dormí mal, no sé, me duele el brazo. Ya, entonces vamos a hacer piernas. Y a lo mejor algo que se sienta bien también, que la haga relajarse, o sea, como se exacto, entonces sigue moviéndose, pero vamos adecuando entonces el entrenamiento, a escuchar al alumno. Yo creo que eso hace que se produzca la adherencia, que el alumno disfrute el entrenamiento. Yo creo que es la base. Volviendo al origen del programa de hoy, ¿cómo te sientes en Chile? Bien, me siento muy bien. De verdad, he tenido muy buenos amigos, gente que me ha apoyado emocionalmente muchísimo. Cuando uno migra, uno cae en un duelo, porque pierdes un poco tu vida que habías tenido antes y vuelves a renacerte, a reinventarte. Y esos cambios producen un duelo. Y yo he encontrado aquí como un cobijo, como que he sentido que me han arropado, que me han apapachado y me ha integrado bastante bien. Yo aquí estoy contenta porque logré terminar mi carrera en la universidad. ¿Tú estabas estudiando y además trabajando? Sí, estudié en la Santo Tomás, preparación física, después hice un diplomado en actividad física y salud, que es lo que más me gusta hacer, y ahora estoy estudiando entrenador deportivo en la Andrés Bello. Y aparte trabajo de distintas formas, a domicilio, por Zoom, por aplicaciones. Entonces, ¿te sientes que alguna vez fuiste discriminada en Chile o no? Ha sido pocas las veces. Esto no lo ve nadie, este programa no lo ve nadie, de aquí no sale. Yo creo que ha sido pocas las veces, pero como de la forma en que defendemos a los emigrantes, de decir, no todos somos iguales, yo creo... Y yo no quiero contaminarme de sentirme atacada y atacar igual. Entonces, cuando alguien me ha tratado así como medio, como, ¿y cuándo se van? Que es la típica, digo, no sé cuándo me voy porque me siento bien acá, aquí he logrado muchas cosas que jamás en mi vida pude haber logrado. Entonces, no me quedo como pegada con eso, como que devuelve una sonrisa y eso es contagioso, entonces que se devuelve. Y
en todos lados como que hay gente buena y gente mala. Entonces Sí. el que piensa así, nada que hacer, se lo pierde. Se pierde es. conocerme, Justamente. Qué se bonito. pierde Sí, como eso- poder se lo pierde. tener una amistad y eso. Entonces, pero han sido muy pocas las veces que yo directamente me he sentido discriminada. Lo que sí no puedo ver como comentarios en las redes sociales o algunos programas que no apoyan eso. Eso me afecta mucho emocionalmente, me carga, porque para mí hacer la actividad física, yo me siento un agente de cambio. Yo ayudo a la gente que se sienta bien, a que tenga salud, a que tenga bienestar. Entonces, A que sea feliz. sí, entonces yo para Sí. poder transmitir eso me tengo que sentir bien y no Sí. me puedo cargar de cosas negativas y que yo sé que no son la mayoría. Y no son representativos. No. Sí. De hecho, el domingo me invitó una amiga de la universidad con otro compañero que es chileno y almorzamos y la pasamos súper rico y me sentí tan en familia. Ella nos llenó la mesa y fue muy, muy especial. Entonces, esa gente es más la que he tenido acá que los malos comentarios, gente que ni me conoce. Súper. Qué Eso. lindo testimonio. Muy bonito. Muy Bueno, bonito, Carolina, muchas gracias por acompañarnos en este día, por todo lo que nos contaste. Es una tremenda experiencia. Esperamos que le sirva a la gente que está en la casa. También que la inspire, porque posiblemente hay gente que lo está pasando mal o que se vino con una idea y se está encontrando con algo que a lo mejor es más difícil de lo que pensó. Así que testimonios como el tuyo permiten darles una luz de esperanza a estas personas y que vean que es posible con trabajo, entregando con el corazón bien puesto como lo tienes tú. Así que bienvenida a Chile y Gracias. un gusto de tenerte. Y gracias por venir al programa y te queremos regalar esto Una que es Crea Vital. creatina. Es una Qué genial, formulación sí, de buenísimo. creatina con L-glutamina, con HMB y con magnesio. Es todo lo que Maravilloso. necesita tu cuerpo post ejercicio, Sí. así que especialmente en la edad mayor, cuando tienes sarcopenia, la pérdida de la masa muscular por no hacer ejercicio, no hacer pesas, así que esperamos que lo puedas probar y que te guste. Sí, me encanta, gracias. No se vayan porque volvemos con más contenido. Un gusto, gracias por la invitación. Me encantó poder compartir un poco de mi experiencia y de lo que hemos aportado al país. Me encanta toda la movida del bienestar y poder enseñar a las otras personas que pueden hacer actividad física sin importar su edad. Soy Carolina Trejo, preparador físico y elijo estar bien. ¿Sabías que las frutas y las verduras ya no aportan los mismos micronutrientes que hace 70 años atrás? Esto se debe al exceso de producción, el exceso de uso de fertilizantes y el exceso de uso de pesticidas. Si tienes dolores, posiblemente puede ser déficit de micronutrientes y no necesariamente una condición. Te quiero invitar a conocer la primera línea de suplementos de etiqueta limpia, que no contienen celulosa, talco, harinas, maltodextrinas y un montón de otros rellenos que no son ni vitaminas ni minerales. Pagar por rellenos a precio de vitaminas es muchísimo más caro. Ingresa en www.thegressway.cl y descubre las formulaciones que desarrollamos para ti. Ya estamos de vuelta con un nuevo segmento de Elijo Estar Bien. Y vamos con la siguiente encuesta ciudadana. Pucha, yo creo que las personas que vienen a trabajar son un buen aporte, pero por otro lado, no. Pero por un lado sí. Así más 50 y 50. Eso es un debate. Yo encuentro que es un sí o un no, ya que yo conozco varios extranjeros que vinieron a dar un aporte, a sumar al país, y otros extranjeros igual que vinieron a restar, a hacer otras cosas indebidas, que no es de nuestra cultura. Entonces encuentro que es un sí y un no. Sí, creo que un porcentaje ha sido un aporte, por supuesto la gente que viene de una buena forma, a buscar trabajo, a buscar una mejor vida, pero por otra parte sí tiene su impacto también negativo. Bueno, y para conocer un poco más de los inmigrantes que están viviendo en nuestro país, tenemos a un invitado muy especial. Invitamos al médico cirujano, don Ricardo Pereira. Ricardo, bienvenido a estar con nosotros. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias. Muchas Un gracias gusto por tenerte venir. acá. Gracias, Bárbara. Con Ricardo nos conocemos hace 9 años. Exacto. Cuando yo hice el lanzamiento del método GRESS, el doctor le llamó la atención. ¿Qué pasó? Porque creo que tú nos contactaste hace 9 años, ahí en esa época todo el mundo estaba en contra de esto y tú saltaste. ¿Qué pasó ahí? Exactamente. Cuando vi lo que tú habías expuesto, hablé con mi esposa, que es psicóloga, y le dije, oye, pero
esto que está diciendo Pedro, lo hemos estudiado desde primer año en la carrera, en la asignatura que se llama bioquímica, y vi verdaderamente los aciertos que tenía lo que tú habías planteado. Y desde ese momento me sumé y decidí también ser un partícipe de esto. Genial. Cuéntanos un poquito, bueno, tú vienes de Cuba. De Cuba. Tú naciste en Cuba. ¿Cuál fue tu trayectoria ¿Cómo hasta llegas de llegar Cuba a a Chile, en Chile? el fondo? Es larga la historia, pero bueno, podemos resumirla. Yo trabajé muchos años en África como cirujano. Y bueno, me mandaron después de esto a trabajar a Bolivia. De Bolivia emigré para acá, para Chile. Encontré el amor en Bolivia con mi esposa, que es mi esposa actual, y emigré para Chile. Llegué como todo emigrante con un baúl de esperanza, con un baúl de cosas por hacer, y comencé desde cero. Llegué sin pasaporte, sin nada, y bueno, hice la reválida de médico general, después revalidé como cirujano, y bueno, actualmente me encuentro trabajando en el hospital de San Antonio, Claudio Vicuña. Trabajé en varios hospitales grandes acá en Santiago, como el Hospital Sotero del Río, el Hospital San Juan de Dios, el Hospital de la Florida, el Hospital Luis Tisné, y actualmente me encuentro en el Claudio Vicuña y en la Clínica San Antonio y la Clínica Intermédica. Ahí me pueden encontrar. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Chile? ¿Cómo te trata Chile? Si tuvieras que hacer primero, ¿cuánto tiempo llevas en Chile? Bueno, llevo en Chile ya 15 años. 15 años. Mucho tiempo ya, sí. ¿Y cómo te ha tratado Chile? ¿Ha habido una evolución? ¿Te trataron siempre igual? ¿Te has sentido discriminado? ¿Cómo fue tu proceso? Al principio recibí discriminación, eso no lo puedo negar. Pero poco a poco fui venciendo todas estas dificultades, fui creciendo como persona, fui creciendo como profesional, a pesar de las experiencias la experiencia que traía ya de los años de trabajo, porque tengo ya 35 años como cirujano. Chile me ha enseñado mucho. Muchas personas participaron también en mi formación como cirujano, a los cuales le agradezco mucho. Y bueno, hoy soy lo que soy y parte de ello se lo debo a Chile. Mira qué lindo. Qué bonito, ¿cierto? Sí, sí. Chile está en mi corazón, vive en mi corazón. ¿Y en tu familia? Bueno, en mi familia también. Mi familia actual está compuesta por mi hijo Joao, que tiene 12 años, mi esposa Jacqueline, mi suegra y bueno, una cantidad de primos de mi esposa y amigos que son parte de mi familia chilena, las cuales llevo en mi corazón. Así que bueno, tu historia es un proceso duro de darse a conocer y hacerse valer, ¿no es cierto? Tiene que haber sido difícil esa parte. Exacto. Pero si uno mira en retrospectiva, realmente te sientes agradecido por todo. Me siento agradecido y pienso que todo lo que hice lo volvería a hacer. Valió la pena. Valió la pena emigrar. Valió la pena entregarse, valió la pena sacrificarse. Y sigo trabajando, sacrificándome y tratando de aportar lo más que puedo al pueblo chileno, a mis pacientes. ¿Qué estás viendo tú que está pasando con las personas que atiendes en general? ¿Qué es lo que, si nos pudiera hacer un diagnóstico de en qué estado de salud está Chile a través de las personas que tú estás viendo en tu día a día? ¿Cómo estamos los chilenos? Pienso que en Chile hay mucha obesidad. Ajá. Esto conlleva a trastornos metabólicos, principalmente la diabetes. Hay muchos pacientes que sufren amputaciones por la descompensación de la diabetes. Y creo que la alimentación forma parte de este desconfort o este desbalance. Ricardo, tú que has estado en otros países también, o sea, en Sudáfrica, desde Cuba, si bien ha sido otra época, ¿ves que se está dando el mismo patrón dentro de la población, o sea, sobrepeso y todo lo demás, o es algo como bien específico que se está dando acá en Chile? Pienso que es una epidemia mundial o una pandemia. Sí, sí. La obesidad, el sedentarismo están cobrando caro, la mala alimentación está cobrando muy caro. Y hay un proverbio en medicina que dice, es preferible prevenir una enfermedad que tratarla. Y tenemos que actuar de forma preventiva para evitar males mayores. Yo creo que es muy importante, sobre todo, generar conciencia a nivel de la juventud, a nivel de los niños, de ya empezar, porque hoy en día vemos niños con diabetes tipo 2
a los 12 años, o sea, eso antes era nunca visto. Exacto. Entonces algo que Exacto. además les afecta la parte cognitiva, o sea, también van en su parte escolar, afecta absolutamente todo, Por son muy, supuesto. muy chicos para eso. Pienso que los niños sentados 10, 8, 12 horas en una pantalla, frente a una pantalla, jugando en una computadora, eso afecta mucho. Es necesario la actividad. Nosotros cuando pequeños jugábamos, saltábamos. No teníamos, por supuesto, el desarrollo que hay ahora, pero creo que el desarrollo debe ayudarnos a mejorar la calidad de vida. Y en algunos casos lo que nos está es deteriorando la calidad de vida. Oye, volviendo al tema de inmigración y comunidad, ¿cómo te integraste en Chile? ¿Ustedes tienen comunidades, se juntan, hay grupos? ¿Cómo llegas a Chile? ¿Llegas solo con una mano por delante y otra por detrás? ¿Y cómo te empezaste a integrar? Bueno, empecé a integrarme con grupos de cubanos. Principalmente con grupos cubanos. Grupos de cubanos, sí. Ya. Tengo tengo familiar aquí que vivía en Chile ya hace más de 20 años. Ok. O sea, igual tenía O sea, cierta sabía- conexión, tenía esa digamos, o sea, conexión. no era llegar a Información, no la... era llegar a nada. Exacto, entonces mi esposa actual, y que ya desde Cuba nos conocíamos, ¿no? De África nos conocíamos y desde Cuba también. Y creo que eso también me ayudó mucho. También me encontré con médicos que habían sido alumnos míos en Cuba, porque yo era profesor de la ELAN, de la Escuela Latinoamericana Wow. de Estudiantes. Y eso fue también maravilloso. Increíble. Y en general, ¿cuál es la de la comunidad también? ¿Comparten lo que decías tú, que posiblemente al principio se sienten un poco discriminados y después se sintieron recibidos por el país? ¿O hay de todo? Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Hay quien rechaza al extranjero, hay quien rechaza al negro. Yo soy de raza negra. Y hay quien apoya y tiene las puertas y su corazón abierto, como debe ser, ¿no? Y entonces uno debe adaptarse a cada situación. Debe ser inteligente y, por supuesto, lo principal es aportar e integrarse. Yo Eso es creo que esas fundamental. son dos palabras clave, ¿eh? O sea, como, Aporte e como- integración. El Sí, aporte, no, claramente. aportar y integrarse, porque Sí, al final del exacto. día uno viene a vivir en un país que no es el suyo, pero que uno al final lo siente como suyo, porque Claro. yo creo que en mi caso yo llegué chica, Bueno, yo soy... Bárbara también es inmigrante. Sí, yo soy alemana, pero también uno llega a un país y llega a adaptarse al país, a Claro. aprender el idioma, a integrarse y al final del día uno es como de ningún lado, no sé si te pasa a ti, Claro que pero sí, como uno que es en el ciudadano fondo del mundo. es ciudadano del mundo, porque yo creo que también saca lo mejor de cada una de las culturas y trata de dar lo Claro. mejor en lo que pueda, digamos. Y así es como uno aporta. ¿cierto? Y así es como aportas al O sea, tú fin y te al cabo. defines hoy día como yo nací en Cuba, pero no soy cubano, ¿o sí? Sí, ¿Sí? sigo siendo cubano 100%, Ok, pero también soy chileno. ok. Sí. Y llevo a Chile y a Cuba en el corazón. Ah. Mis dos Y te países. emocionas con Mis dos Chile y te patrias. emocionas Y me con Cuba. emociono ¿Viste? con Si me Cuba. pasa lo mismo. Después Sí, me le pasa pasa- ahora cuando juega Brasil con Alemania, ahí queda todo, porque vivo en Brasil. Claro Entonces que sí. también tener que esos dos corazoncitos o tres ya. A veces tengo disputa con mi hijo, ¿no? En el deporte. Ya. Porque mi hijo Bueno, es el 100% deporte chileno. siempre ¿no? donde... Sí, sí. Y ahí me dice, papá, pero ¿cómo? Cuba, tú nada más que hablas de Cuba. Digo, no, pero tú eres cubano también. Tienes sangre cubana y sangre chilena, araucana y africana cubana, afrocubana. Y eso hay que defenderlo. Y los orígenes hay que respetarlos, hay que amarlos, sin dejar de tener las puertas abiertas para todos. ¿Tú dirías que hoy día es más fácil o más difícil llegar a Chile? Desde tu perspectiva de otros cubanos o otros inmigrantes que están tratando de venirse a Chile, ¿les dirías vénganse, no se vengan, les cuesta más, les cuesta menos? Es más difícil. ¿Es más difícil? Es más hoy difícil. día? Porque han venido también emigrantes a robar, a traficar. Y pienso que eso le da un mal crédito al extranjero, Lo al meten a emigrante. todos en el mismo El- saco. Y entonces Sí. todos van dentro del mismo saco, lo que no es así. Entonces hay chilenos también que emigran a Estados Unidos, a Europa. Hay chilenos que también hacen cosas malas en esos países. Sí, Y sí. por eso no podemos decir que todos los chilenos van allá a robar y a traficar. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué fue lo que hizo que empezaras a dedicarte a la medicina cuando eras chico en Cuba? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Por qué decidiste estudiar lo que estudiaste? Es algo interesante. Desde pequeñito, desde los 5 o 6 años, me llamó la atención cómo funcionaba el cuerpo humano. Ya. Bueno. Yo a los 6 años aprendí a decir una palabra
que era muy difícil de decir. Tengo una amiga que vive en Estados Unidos, se llama María Escobar, y recuerdo que yo decía ya desde los 5 o 6 años la palabra otorrinolaringólogo. Oh, ¿en serio? Todavía me cuesta. Otorrinolaringólogo. Entonces me llamaba mucho la atención cómo funcionaba el cuerpo humano. Podría haber sido profesor de lengua. Exacto. Sí, porque primero eso, que es. Sí. Y es el médico Sí. que se dedica a la garganta, el especialista en garganta, nariz y oído. Y entonces, desde muy pequeño, me llamaba la atención cómo funcionaba el cuerpo humano o cómo funcionaban los cuerpos. ¿Pero en tu familia había médicos también? En mi familia hay odontólogos, hay radiólogos. ¿Tus papás eran médicos? No, mis padres no. Mis padres eran trabajadores normales. Mi papá era soldador mecánico y mi madre era maestra. Ya, ¿y de dónde viene esto de la medicina? El Por otorrinolaringólogo. No, yo sé, eso se lo aprendí. Comencé con esa palabra Sí. y mis padres me regalaban los días de los niños, ¿no? Trajes de médico con todo el instrumental médico, y eso me fue estimulando. Entonces cuando ya fui más grande, que estaba en el colegio, incluso en el preuniversitario, me llamaba mucho la atención y estaba en una beca que se llamaba la Vocacional Antonio Maceo en Santiago de Cuba. Y ahí entonces yo cazaba ranitas, cazaba bichitos y me ponía con un bisturí esas cosas a disecarlos, a operar y a ver cómo funcionaba el corazón. Y desde ahí ya tenía esa chispita de ser médico y de salvar vidas, además de Qué bueno. ¿Cómo llegaste a Médicos Sin Fronteras? Bueno, yo llegué a Médicos Sin Fronteras o a una cooperación que se llamaba Cooperación Sur-Sur a través de Cuba. Trabajé muchos años en diferentes países. Trabajé en Ghana, trabajé en África del Sur, trabajé en el Chad, Wow. trabajé en Bolivia, trabajé en Guatemala y bueno, una larga trayectoria. Siempre como cirujano. Y de verdad que la experiencia y la satisfacción de salvar vidas, de aportar, es algo impagable. No hay dinero que pague la satisfacción que uno siente cuando un paciente te dice: doctor, muchas gracias, me ha salvado la vida. Wow. Eso me emociona cada vez que alguien me dice eso. Eso es lo que te llena el corazón Me y llena es el lo que te corazón. mueve. Y eso no tiene valor, no hay dinero que pague esa satisfacción. Y qué bonito encontrar un don, que es lo que tienes, que es la medicina, y en eso poder vivir y poder expresarlo. Claro que sí. Hay un proverbio que hizo, no me acuerdo, algún filósofo que dice: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Bueno. Porque en la vida realmente realizamos intercambio de servicios. Yo aporto en algo, pero alguien me aporta algo a mí. Y entonces eso es bello. Y eso es lo que nos mantiene vivos. Y yo creo que eso también siempre es la empatía. Claro. De que en el otro, en lo que hacemos, tenemos que ver como si nosotros estuviéramos. Al final somos uno. Entonces exacto. eso es un poco lo mismo que estás diciendo, ¿cierto? Que es lo que nos mueve al final del día. Claro que sí. ¿Qué tal tu experiencia? Viviste en Santiago mucho tiempo y ahora estás viviendo en la costa, en el mar, Santo Domingo. Maravilloso. Sí, bueno, ¿no? soy cubano. Soy un isleño. Soy cubano. Mar. Sí, pero un poco más frío, ¿no? Un poco más frío, sí. En Santo Domingo solamente con el dedo gordo pongo en el el dedo agua, gordo ¿no? en el agua. Sí. Pero la vida en Santo Domingo es muy agradable, la temperatura agradable, realmente los pescados, los mariscos. Soy muy amante de la comida marina. Es lo más cerca que puede estar en Cuba. Y es lo más cerca que puede estar de Cuba. Correcto. Y la experiencia hasta ahora es muy buena, maravillosa. ¿A qué edad saliste de la isla de Cuba? Salí de Cuba la primera vez, fue en el año 94, tenía como 30 años. 30 años, ok. Fue la primera salida como médico. Después volviste. Después volví. Después de todo tu tour, volviste. Exacto, sí. ¿Y después cuando saliste la segunda vez? No, es que constantemente salía, o sea, y entraba. Entraba y salía. Okay. Entraba y salía. ¿Y extraña la isla? Muy poco. Porque realmente la Cuba que extraño no es la Cuba actual. Extraño la Cuba donde iba con mis amigos un sábado en la noche a tomarnos un traguito de ron, de café mezclado con ron. Ajá. Donde salíamos y bailábamos, tocábamos guitarra, tocábamos música, y casi todos mis amigos están fuera, otros han muerto, la gente del barrio también ha muerto, y esa Cuba es la que extraño. No quiero decir que no extraño a mis padres, que ya están muertos también, a mi hermana, me queda una hermana allá. Esa Cuba
a la cual extraño, no existe actualmente. Pero Por lo Cuba tanto, vive por siempre en mi corazón y soy 100% cubano. Muy lindas palabras. Ricardo, te queremos agradecer y esperamos que el testimonio de Ricardo sea un ejemplo y sea una inspiración para aquellos que posiblemente están llegando ahora en Chile, que tienen ganas de aportar, que tienen el corazón bien puesto y que quieren hacer un aporte en nuestro país, y que tu experiencia de mucho sacrificio y mucho trabajo sea inspiradora para que vean que en Chile se puede desarrollar y hay futuro. Si tienes ganas de aportar y ser parte y ayudar, eres bienvenido. ¿Bonita? Muchas Sí, gracias. Eso, darte las gracias, y un poco me quedo con tus palabras de nostalgia, que yo creo que también es nostalgia un poco por los tiempos pasados, ¿cierto? Claro que sí. Y que nos dejan cosas muy lindas, y que son las que siempre nos siguen alimentando. Así es. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Te queremos hacer un regalo por haber venido. Maxi Vital T es una formulación, tú que seguramente tienes turnos largos y tienes que Perfecto. dormir, te va a ser de mucha utilidad, magnesio citrato con zinc y además L-triptofano. Así que aprovecha cuando tengas un turno muy largo, el día siguiente con triptofano y con Maxi Vital T, mejorar tu calidad de sueño. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Muchas Bien, gracias. muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos en un próximo capítulo de Elijo Estar Bien. Bye bye, chao. Chao. A los emigrantes, como yo, siempre que uno emigra, tratemos de dar lo mejor de nosotros mismos para ayudar y prosperar. La droga, el robo, nunca serán bienvenidos en ningún lugar del mundo. Soy Ricardo Pereira, médico cirujano, y elijo estar bien. Elijo estar bien. Elijo GRES. Fue presentado por GRES. Elige estar bien. Elige GRES.